Ingeniero y compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer la ISO 45001-2018, el requisito 8, que es operación. Como ponentes tenemos a Costa Visalaya Paul, Atahuamán Chávez Daniel, Cabezas Patilongo Jocelyn, Pusare Tomás Astrid y Trujillo Guzmán Eric. En el presente trabajo se dará a conocer la etapa de operación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la norma ISO 45001, en el cual se pretende implementar en nuestra Casa de Estudios, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, con el fin de reducir los accidentes en el área de almacén, el laboratorio, dirección, aula de clases y actividades que se realizan en el área de mantenimiento. Como puntos a tratar tenemos el mapeo de procesos en el área administrativo, aula de clases y laboratorios. Segundo punto es gestión del cambio. Tercer punto es respuesta ante emergencias. Para dar inicio a la exposición voy a mencionar el proceso administrativo. Aquí consta de dos subprocesos, el de mantenimiento y dirección. Como primera actividad tenemos el de limpieza. Aquí se realizan diferentes tareas. La primera es el barrido de aulas. Esto genera problemas lumbares. Es un tipo de peligro ergonómico y el nivel de riesgo es bajo. Como jerarquía de control tenemos sustituir. Aquí las escobas se pueden reemplazar por aspiradoras. La segunda tarea es el barrido de laboratorios, que ocasiona daños a la piel con reactivos. Esto es un tipo de peligro químico y un nivel de riesgo medio. Como jerarquía de control tenemos el EPP, usar guantes, mascarillas, guardapolvos o mameluco. En el caso de limpieza de servicios higiénicos tenemos exposición directa a lo que son bacterias, entre otros microorganismos. Esto es un tipo de peligro biológico y nivel de riesgo medio. Como jerarquía de control es el EPP. Aquí también utilizamos guantes, mascarilla, guardapolvo, cofia. En el caso de limpieza de ventanas, se puede producir caídas. Esto es un tipo de peligro físico y un nivel de riesgo alto. Como jerarquía de control, EPP. Aquí se puede utilizar lo que es el arnés, guantes y cascos de seguridad. En el caso de recojo de residuos sólidos, estamos expuestos directamente con bacterias, hongos, entre otros. Esto es un tipo de peligro biológico, el nivel de riesgo medio y jerarquía de control EPP. Aquí podríamos utilizar guantes, mascarilla, guardapolvo, mameluco y cofia. Como la siguiente actividad tenemos mantenimiento de áreas verdes. Como tareas, fumigación con herbicida para malezas. Esto puede causar dolores de cabeza con la exposición del herbicida. Es un tipo de peligro químico, nivel de riesgo alto y jerarquía de control sustitución. Se puede sustituir el macheteo debido a que el fumigado emana contaminación. En cuanto a tareas, a la segunda tarea, el macheteo de malezas. Aquí se puede producir cortes, un tipo de peligro físico, nivel de riesgo medio. Como jerarquía de control se tiene administrativo. Aquí se indica al personal quien va a realizar esta actividad el uso adecuado de la herramienta a usar. En cuanto al subproceso de dirección, tenemos como actividad gestión de documentos. Como primera tarea, revisión permanente de los archivos. Esto puede también ocasionar problemas lumbares y un tipo de peligro ergonómico, nivel de riesgo bajo y jerarquía de control administrativo. Aquí se puede implementar lo que son las sillas ergonómicas y las mesas regulables. En cuanto a digitalización de información, esto puede ocasionar molestias oculares y esto es un tipo de peligro físico, nivel de riesgo bajo y una jerarquía de control administrativo. Se puede implementar protectores de pantalla para reducir el brillo del monitor. En cuanto a organizar documentos, esto puede ocasionar caídas. Es un tipo de peligro físico, nivel de riesgo bajo, jerarquía de control administrativo. Aquí se puede implementar lo que son los estantes acorde a la altura del personal.
Cuando quiera, señor John. Ya, continuando con la exposición, dentro de los procesos administrativos tenemos el subproceso almacén. Este contempla 6 actividades. La primera es la recepción de materiales. Este tiene como tarea el registro de materiales. Este puede ocasionar lo que es adoptar malas posturas, ¿no? El tipo de peligro es ergonómico, el nivel de riesgo es bajo y la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que se deberían implementar lo que son las sillas ergonómicas, ¿no? La otra actividad es el almacenamiento de materiales. Este tiene como tarea la ubicación de materiales. En esta tarea la persona encargada puede ocasionarse cortes o golpes, ¿no? El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es bajo y la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que se deberían instalar estantes y ubicar los materiales de acuerdo a sus características. Bueno, la tercera actividad es la limpieza. Este tiene como tarea el barrido del local. Este puede ocasionar la inhalación de polvo, ¿no? Y el tipo de peligro es biológico, el nivel de riesgo es bajo, la jerarquía de control es a nivel de EPP, puesto que la persona encargada debe hacer el uso de las mascarillas. La otra actividad es el mantenimiento. Este tiene como tarea la reparación de herramientas. Al realizar esta tarea, la persona encargada puede ocasionarse golpes o cortes. El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es medio y la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que en esta se deberían implementar lo que son los equipos de soldadura, por ejemplo. La otra tarea dentro de esta actividad es la carga de herramientas. Esta tarea puede ocasionar lo que son las molestias y lesiones musculares. El tipo de peligro es ergonómico, el nivel de riesgo es bajo y la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que en esta se deberían implementar lo que son las estocas, por ejemplo, para poder trasladar dichas herramientas. Ahora, como quinta actividad tenemos la renovación de recursos. Esta tiene como tarea el retiro de materiales y equipos obsoletos. Al realizar esta tarea, esto puede ocasionar golpes a la persona encargada. El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es bajo, la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que en esta, de igual forma que la anterior, se deberían implementar lo que son las estocas para poder trasladar dichos materiales, equipos obsoletos. La última actividad es el registro de información. Este tiene como tarea sistematizar información. Esto puede ocasionar en la persona encargada la inflamación de la vista. El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es bajo, la jerarquía de control es a nivel administrativo, puesto que en esto se deberían implementar lo que son los protectores de pantalla para los monitores, por ejemplo, ¿no? Continuando con la exposición, tenemos el proceso del aula de clases y la actividad es la asistencia a clases diarias. Hemos considerado 6 tareas. La primera tarea es la llegada de los estudiantes, la determinación del riesgo, caídas y tropiezos, tipo de peligro físico, nivel de riesgo medio. Dentro de la jerarquía de control está el control de ingeniería. Hemos puesto control de ingeniería porque podemos implementar con una señalización desde que los estudiantes llegan a la universidad hasta sus respectivas aulas. La siguiente tarea es caminar desde la puerta de ingreso al aula. La determinación del riesgo, resbalones y golpes. El tipo de peligro físico, el nivel de riesgo medio. La jerarquía de control, en este caso es control de ingeniería. Igualmente que el paso anterior, podemos menorar el riesgo utilizando señalizaciones. El siguiente paso es sentarse en una carpeta unipersonal. La determinación del riesgo, postura inadecuada. El tipo de peligro es ergonómico, el nivel de riesgo es bajo y la jerarquía de control, sustitución. Pusimos sustitución porque en este caso, cambiando las sillas que tenemos actualmente, podemos cambiarlas por unas ergonómicas y así reduciríamos el riesgo. La siguiente tarea, ir al servicio higiénico. La determinación del riesgo sería el contagio de enfermedades. El tipo de peligro, en este caso biológico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control administrativo. También implementamos
una correcta señalización en esta tarea. La siguiente tarea es dirigirse al cafetín. La determinación del riesgo, golpes y empujones. Tipo de peligro físico, nivel de riesgo medio. La jerarquía de control sería el control de ingeniería. Igualmente, por último, tenemos la tarea de salir del aula de clases y dirigirse hacia el bus o a su movilidad personal. La determinación del riesgo, caídas y tropiezos. El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es medio y la jerarquía de control es el control de ingeniería. También podemos implementar una correcta señalización para reducir el riesgo. La siguiente actividad que hemos puesto es asistencia a clases diarias, en este caso en el aula de SIG. Las siguientes tareas son: ingreso de los estudiantes al laboratorio de SIG, la determinación del riesgo, caídas y tropiezos. El tipo de peligro es físico, el nivel de riesgo es medio. La jerarquía de control en este caso es administrativo. También, como la actividad anterior, implementando señalizaciones, veremos una reducción del riesgo. La siguiente tarea es sentarse en una carpeta unipersonal. La determinación del riesgo es una postura inadecuada. El tipo de peligro ergonómico, el nivel de riesgo medio, la jerarquía de control es sustitución. Sustitución porque reemplazamos las sillas usadas por unas ergonómicas. La siguiente tarea es instalar el proyector por parte del docente. La determinación de riesgo sería electrocución, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo es alto y la jerarquía de control administrativa. Hemos puesto administrativa porque por vías administrativas podemos instalar el proyector de forma fija en el techo, ¿no? La siguiente tarea es cargar la laptop. La determinación de riesgo es electrocución, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo alto y la jerarquía de control igualmente administrativa. La siguiente tarea es prestar atención a la práctica. La determinación del riesgo, cansancio visual o fatiga. Tipo de peligro físico, nivel de riesgo medio, jerarquía de control, sustitución. Pusimos sustitución porque podemos reducir el riesgo cambiando las pantallas por unas de menor brillo o utilizando un protector de pantalla. La siguiente tarea es revisar a cada alumno la práctica a realizar. La determinación de riesgo, tropiezos con los cables. Tipo de peligro físico, nivel de riesgo bajo, jerarquía de control, sustitución. Sustitución porque podemos cambiar los cables tirados en el piso por unos empotrados en la pared. La última tarea es salir del aula de SIG. La determinación de riesgo, caídas y tropiezos. Tipo de peligro físico, nivel de riesgo medio, jerarquía de control, sustitución. Bien, ahora continuamos con los procesos de laboratorio. Dentro de los procesos de laboratorio encontramos la actividad de reconocimiento de los instrumentos utilizados en reacciones químicas. En este caso, los docentes al momento de realizar lo que es las prácticas de laboratorio, primero lo que hacen es brindarnos un reconocimiento de los instrumentos, ¿no? Dentro de estos se encuentran las tareas de revisión de los EPPs. En este caso no va a presentar ningún riesgo, puesto que solamente es una simple inspección, ¿no? En lo que es tareas, el ingreso al laboratorio, en esta tarea se puede identificar lo que es los tropiezos. El tipo de peligro viene a ser físico, el nivel de riesgo viene a ser bajo porque no suele suceder. Y lo que es la jerarquía de control viene a ser administrativos, puesto que una buena señalización y un buen orden puede evitar los tropiezos, ¿no? En el inicio del reconocimiento de los materiales de laboratorio químico se puede dar lo que son golpes y exposición a reactivos químicos. En se va a dar lo que es dos peligros, ¿no? Dos tipos de peligro, que vendría a ser físico por los golpes y químico por las exposiciones de reactivos químicos. El nivel de riesgo viene a ser medio y la jerarquía de control viene a ser EPPs. En este caso, los EPPs vendrían a ser los tipos de EPPs que vienen a disminuir lo que es la exposición a reactivos químicos, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es el recorrido libre de los estudiantes.
En este caso, los docentes, después de la explicación y reconocimiento de los instrumentos, dejan espacio libre para que los estudiantes deambulen, ¿no?, por el laboratorio. En este caso se va a dar lo que es la determinación del riesgo por tropiezos, y el tipo de peligro vendría a ser físico, el nivel de riesgo bajo y la jerarquía de control administrativo, y al igual que en el ingreso al laboratorio se puede implementar lo que es una buena señalización y un orden, ¿no? En lo que es la actividad de análisis de velocidad de reacción, en este caso se va a emplear lo que es en reacciones químicas, ¿no? En las tareas van a ser los mismos en lo que es revisión de FPs, el cual no presenta riesgo, el ingreso al laboratorio que presenta tropiezos, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo bajo y la jerarquía de control administrativos. En lo que es el reconocimiento de reactivos químicos a utilizar, vamos a tener el tipo de peligro o la determinación de riesgo de exposición a reactivos químicos. El tipo de peligro vendría a ser químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control vienen a ser EPPs. En el manipulador de los materiales y equipos para analizar la velocidad de reacción tenemos lo que es la exposición a reactivos químicos al igual que el otro, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. Como otra tarea tenemos la utilización de los reactivos químicos. En este caso también se va a dar la determinación de riesgo al igual que el otro, que vendría a ser exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. La tarea de la determinación de resultados no va a presentar ningún riesgo, puesto que solamente es la determinación de resultados, ¿no? En el lavado y guardado de los materiales y equipos utilizados sí vamos a tener riesgo, el cual vendría a ser exposición a reactivos químicos. El tipo de peligro viene a ser químico, el nivel de riesgo viene a ser medio y la jerarquía de control viene a ser EPPs. En la salida del laboratorio, al igual que en el ingreso y el recorrido, viene a ser lo que son tropiezos, el tipo de peligro viene a ser físico, el nivel de riesgo bajo y la jerarquía de control viene a ser administrativos. Ahora pasamos a lo que es mezclas y separación de mezclas, que también se realiza en el laboratorio, ¿no? En las tareas se realiza lo que es la revisión de EPPs, el cual, como ya les mencioné, no representa ningún riesgo. En el ingreso al laboratorio, también como les expliqué, presentan tropiezos, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo bajo y la jerarquía de control administrativo. En el reconocimiento de mezclas químicas a utilizar vienen a ser lo que es la exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control vienen a ser EPPs. En la preparación de materiales y equipos, al igual que el otro, viene a ser exposición a reactivos químicos, el riesgo, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. En lo que es la utilización de las mezclas químicas, como la anterior, viene a ser lo que es el riesgo de exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. En la determinación de resultados, como ya les había mencionado, no va a presentar ningún riesgo. En lo que es el lavado y guardado de materiales, como también les expliqué, viene a ser exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. En la salida, al igual que el anterior, vienen a ser tropiezos, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo bajo y la jerarquía de control EPPs. Continuando con la exposición, ahora vamos a detallar los procesos en el laboratorio. Vamos a empezar con la primera actividad, preparación de medios de cultivo. Una tarea va a ser revisión de EPPs, la determinación de riesgo no presenta riesgo. La segunda tarea va a ser el ingreso al laboratorio, la determinación de riesgo va a ser tropiezos, el tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo bajo, jerarquía de control administrativo. La tercera tarea va a ser reconocimiento de los reactivos químicos a utilizar. La determinación de riesgo va a ser exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro va a ser químico, nivel de riesgo medio, jerarquía de control EPPs. La preparación de materiales y equipos, la determinación de riesgo va a ser exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio y la jerarquía de control EPPs. Otra tarea tenemos la preparación del medio de cultivo. La determinación de riesgo va a ser exposición a hongos, bacterias y virus, el tipo de peligro va a ser biológico, nivel de riesgo medio, jerarquía de control EPPs. Continuando, la determinación de resultados, la determinación de riesgo va a ser exposición a hongos y bacterias y virus, el tipo de peligro va a ser biológico, el nivel de riesgo va a ser medio, la jerarquía de control va a ser EPPs.
La otra tarea tenemos el lavado y guardado de los materiales y equipos utilizados. La determinación de riesgo va a ser exposición a reactivos químicos, el tipo de peligro va a ser químico, el nivel de riesgo medio, la jerarquía de control va a ser FPs. Continuando, va a ser la salida del laboratorio. La última tarea, la determinación de riesgo va a ser tropiezos, el tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo va a ser bajo, la jerarquía de control va a ser administrativo. Aquí podemos implementar señalización. Otra actividad tenemos la utilización de los equipos de laboratorio. La primera tarea va a ser utilización de materiales de vidrio, la determinación de riesgo va a ser cortes o heridas, el tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo va a ser alto, la jerarquía de control va a ser administrativo. La utilización de estufas con el mechero de Bunsen, una determinación de riesgo va a ser quemadura, el tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo medio, la jerarquía de control administrativo. Otra determinación de riesgo va a ser explosión, el tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo va a ser bajo, la jerarquía de control va a ser administrativo. Otra determinación de riesgo va a ser intoxicación, el tipo de peligro químico, el nivel de riesgo medio, la jerarquía de control administrativo. Continuando, va a ser la utilización del autoclave, la determinación de riesgo va a ser explosión, el tipo de peligro físico, el nivel de riesgo bajo, la jerarquía de control va a ser administrativo. Otra tarea va a ser la utilización de pipetas. Entre ellas tenemos dos determinación de riesgo. Uno de ellos va a ser ingestión de un líquido tóxico o corrosivo. El tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo alto. La jerarquía de control va a ser FPs. Otra determinación de riesgo va a ser contacto de un líquido tóxico y corrosivo. El tipo de peligro va a ser físico, el nivel de riesgo alto. La jerarquía de control va a ser FPs. Otra tarea teníamos sentarse antes de utilizar algún equipo o reactivo. La determinación de riesgo va a ser mala postura, el tipo de peligro ergonómico, el nivel de riesgo alto, la jerarquía de control va a ser administrativo. Aquí podemos implementar las sillas ergonómicas. Continuando, vamos a detallar acá las compras, ¿no? El equipo, el material, el uso, la marca y el costo. En primer lugar tenemos los guantes de nitrilo, está hecho de material hilo, nitrilo. El uso va a ser que van a ayudar a mantener las manos limpias y disminuyen la probabilidad de contraer microbios que pueden enfermarnos. La marca va a ser MAPA, el costo va a ser de 8 soles con 90 céntimos el par. El segundo equipo va a ser guardapolvo. El tipo va a estar hecho de material de algodón. Mayormente esto nos va a proteger contra la contaminación de sustancias. El costo va a ser 35 soles por unidad. Continuando, vamos a ver la mascarilla. El material va a ser silicona. El uso va a ser, mayormente esto nos van a proteger ante las sustancias o gérmenes que no son visibles, ¿no? La marca va a ser 3M. El costo va a ser de 25 soles con 90 céntimos. Cuarto, tenemos lentes de seguridad que va a estar hecho de policarbonato de material. El uso va a ser para proporcionar protección por riesgos de impactos de leves o moderados, tales como astillas de metal o de madera y partículas pequeñas que vuelan por el aire. En la marca C3M el costo va a ser 51 soles con 90 céntimos. Y por último tenemos las sillas ergonómicas que van a estar hechas de cuero y metal. El uso va a ser para ayudar a reducir problemas lumbares y cansancio muscular. La marca va a ser Gamer y el costo va a ser 769 soles. Continuando con el tema, ahora les voy a hablar sobre gestión del cambio. Dentro de esta tenemos que hacer el objetivo. El objetivo es que se va a dar su aplicación de un proceso formal y sistemático para la identificación de peligros, aspectos y evaluación de riesgos e impactos en los proyectos de creación o su modificación cualitativa de instalaciones, equipos, de maquinarias o procesos. Asimismo, vamos a ver qué es el alcance. El alcance se va a dar para todos los procesos de la universidad, en tanto sus empleados y estudiantes. Dentro de las responsabilidades, vamos a ver su responsabilidad del coordinador general de la filial Oxapampa, asimismo del coordinador de la Facultad de Ingeniería Ambiental filial Oxapampa,
también de los docentes y de los alumnos. Dentro de las responsabilidades del coordinador general de la filial Oxapampa es garantizar que los cambios se analicen desde la etapa conceptual. Asimismo, asegurar que cada cambio cuente con su evaluación de riesgo. También asegurar que todo cambio cuente con su plan de gestión de controles. A su vez, es responsable de proporcionar los recursos para gestionar el cambio. Dentro del coordinador de la Facultad de Ingeniería Ambiental filial Oxapampa, sus responsabilidades son convocar al equipo del análisis para realizar el proceso de gestión del cambio. Asimismo, participar en el proceso de gestión y supervisión del cambio. También asegurar que antes de iniciar cualquier cambio se complete el proceso del IPRC. Asimismo, de monitorear periódicamente la aplicación de controles durante el proceso de cambio. Dentro de sus responsabilidades de los docentes, el docente es el encargado de realizar el cambio. Asimismo, de iniciar el cambio cuando se cuente con todos los controles disponibles. Dentro de sus responsabilidades de los alumnos es participar en el proceso de evaluación de riesgo, verificar aleatoriamente el cumplimiento del plan de gestión de controles. Dentro de las etapas de gestión del cambio son 4 etapas. Como primera etapa tenemos que es definir el proyecto. Dentro de esta se define el alcance del proyecto, los objetivos, las metas, los responsables, los recursos, el marco de desarrollo y los límites. Como segunda etapa tenemos la definición de actividades, que dentro de esta es identificar las actividades del proyecto de cambio, identificar las etapas correspondientes a cada actividad. Como tercera etapa tenemos identificación de peligros, evaluación de riesgo y control. Dentro de ella tenemos identificar los peligros de cada tarea, evaluar el riesgo inicial de cada peligro sin controles, aplicar controles para disminuir el riesgo inicial. Asimismo, como cuarta etapa tenemos gestión de controles. Dentro de gestión de controles tenemos lo que es preparar el plan de gestión de controles. Asimismo, los controles deben ser analizados de acuerdo a la jerarquía de control, que es eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y el EPP. También tenemos que los controles deben evaluarse para asegurar que no se han incorporado nuevos riesgos como resultado de su implementación. Prosiguiendo con la exposición, en la imagen vemos un cuadro el cual establece o menciona una serie de actividades para alcanzar lo que es la gestión del cambio, ¿no? Como una de las actividades a resaltar tenemos lo que es la implementación del laboratorio SIG, ya que esta no cuenta con los equipos necesarios, ¿no?, para poder trabajar en dicho laboratorio. La otra actividad a resaltar es el acondicionamiento del laboratorio. En esta porque de igual forma no tiene los equipos necesarios para realizar las prácticas, para que puedan realizar las prácticas el alumnado. Otra de las actividades a destacar es la implementación de señalizaciones dentro de la universidad. En esta se ve que la universidad no cuenta en la mayor parte de sus ambientes con la señalización respectiva. Y por último, actividad a poder resaltar es modificar, ¿no?, las carpetas unipersonales por las sillas ergonómicas, ya que de esta manera se alcanzaría a reducir los problemas lumbares que se tienen, ¿no? En la imagen vemos un listado de instituciones al cual tanto el alumnado como los administrativos pueden llamar, ¿no?, en caso se presente una emergencia en la universidad. Dentro de estas instituciones podemos citar a los bomberos y también lo que son a la defensa civil, ¿no?